Recuerden que estamos en nuestra serie de exposiciones de la Carta a los Efesios. Este es nuestro tema número 35. Serie de la Carta a los Efesios, tema 35. Dijimos que en esta serie hemos hecho una miniserie que hemos titulado Amor, Sumisión y Respeto. Y hoy vamos a tocar la segunda parte de la responsabilidad de un padre, criar y educar a sus hijos. El domingo pasado vimos el capítulo 6, versículo 4. Vimos el lado que le conocemos como el lado A, que dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es lo que vimos, lo que no debe de hacer un padre. Y vamos a ver el lado B, lo que sí debemos hacer como padres. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, 1 al 4. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos permites venir ante tu presencia, Señor. Es un gozo, una alegría estar aquí, Señor. Nos hemos gozado al cantarte, adorarte, alabarte, Señor. Pero sobre todo es un gozo, Señor, saber que podemos presentarnos ante ti y tú siendo santo, 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 y nosotros tan pecadores, Señor, no caigamos muertos ante tu presencia. Qué enorme bendición y privilegio, Señor, saber que nos amas, que has pagado el costo de nuestra culpa, de nuestra deuda contigo, Señor, ofreciendo a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, por nosotros. Gracias, amado Dios, por enorme y por tan grandioso intercambio. Gracias, Señor, porque eres bueno. Queremos seguir adorándote, exaltándote, Señor, como iglesia, poniendo toda nuestra atención al escuchar esta enseñanza que tú tienes hoy para nosotros. Y para todos los que somos padres, sabemos que es de gran valor e importancia, Señor, exponernos a este tipo de enseñanzas. Gracias por tu palabra. Te pido que ayudes a este predicador, su debilidad. Tú sabes, Dios, cuáles son mis debilidades y sabes que soy completamente incapaz e impotente, Señor, de predicar tu palabra. Si no fuera por ti, Señor, simplemente no estaría yo aquí al frente para predicar tu palabra. Señor, ayúdame, ayuda al predicador, ayúdalo en su debilidad, Señor. Ayúdame a exponer este tema de manera fiel, a ser claro. Quita de mí, Señor, todo lo que pueda ser visceral, que te lo pido, Señor, en Jesucristo. Gracias, gracias. Amén. Estoy pensando cómo comenzar. Una pregunta que debo hacer obligada es: en este tema de amor, sumisión y respeto,
Empezamos con la sumisión de las esposas. La pregunta que yo quiero hacerle a las esposas es, esposa, ¿te estás sometiendo a tu esposo porque la Biblia enseña que debes hacerlo? ¿Por qué digo esto? Porque hermanos, si ustedes creen que solo es escuchar el mensaje e irnos a casa y olvidarlo, un día vas a estar frente a tu Creador y ya no va a haber vuelta atrás. Ya no habrá. Después pasamos con los esposos y yo sé que ningún esposo aquí, ni uno, empezando por mí, ni uno solo, ama a su mujer como Cristo a la iglesia. No de la manera como Cristo ama a su iglesia. Pero esa es nuestra meta. Entonces la pregunta es para ti, esposo que estás aquí, si estás creciendo en ese amor por tu esposa. La tercera enseñanza de esta pequeña serie de amor, sumisión y respeto es que los hijos deben obedecer a sus padres y los hijos deben estar creciendo en esa responsabilidad, en ese mandato. La cuarta enseñanza que vimos en esto es que los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos, pero en este versículo 4 vimos lo que no debe de hacer un padre y es provocarlos a ira. Y no podemos avanzar si como creyentes no estamos creciendo. Ahora déjeme decirle esto, hermanos, no asuma, porque créame, yo no lo hago, de verdad, no asuma que toda la gente que viene a nuestra iglesia a escuchar un mensaje que está en el corazón de Dios y que ha sido expuesto, hermanos, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación anteriormente, no asuma que todos se someten al texto. Hermanos, es tener una expectativa romántica el pensar que porque estamos en una iglesia de sana doctrina, todos obedecen. No es así, hermano. Yo quisiera decir que esto es una realidad de que todo el mundo se aplica. Pero hermanos, no es así tristemente. Y es realmente doloroso porque el mundo no tiene esperanza. Porque quienes deben vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, los llamados, los hijos, los que han sido redimidos, siguen siendo indiferentes al llamado. Entonces, es muy lamentable, pero esto es una realidad. Es una realidad. Solo analice su propio corazón. Hace casi 27 años, hace 26 años, para ser exactos, cuando yo vine a la fe, yo creí que toda la gente que estaba en ese lugar donde yo llegué, toda la gente era buena. De hecho, yo recuerdo que de una manera ignorante, yo me limpiaba la mano para saludar a los cristianos. Conforme fui avanzando en el tiempo, me fui dando cuenta de que yo estaba equivocado. Pero no es porque la palabra de Dios no lo enseñe.
La verdad es que yo no lo sabía. Pero conforme fui avanzando en el tiempo, hermanos, y hace aproximadamente 16 años, 17 años, descubrí que yo no estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Con todo lo que yo hacía, ¿eh? Yo salía a predicar a las calles el Evangelio, yo iba a predicar a las cárceles el Evangelio, yo hacía muchas cosas, muchas cosas. Pero yo quiero decirte, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de tu Creador y te pregunte, ¿qué hiciste con todo lo que aprendías domingo tras domingo? Voy a leer capítulo 6, otra vez versículo 4 nada más. Dice Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El domingo pasado hablamos de que los padres deben saber que es urgente, que los hijos deben de ser moldeados en su carácter, pero que somos nosotros los padres quienes tenemos esa responsabilidad para que nuestros hijos puedan someterse a nuestra autoridad y honren a Dios, porque esa es su voluntad expresa en su palabra. Dijimos el domingo pasado que la palabra de Dios nos enseña que existe un vínculo muy estrecho entre los padres y los hijos, que es inevitable que los hijos sufran las terribles consecuencias si los padres descuidamos este deber tan importante de moldear el carácter y ejercer una influencia sobre nuestros hijos que sea para bien y no para mal a través de nuestro ejemplo. Esa es la razón de por qué después de que Pablo habla de la obediencia a los hijos, a los padres, ahora se dirige a los papás para instruirles en cuanto al ejercicio de su autoridad y su responsabilidad para con sus hijos. Versículo 4 otra vez. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en nuestra enseñanza del domingo pasado vimos dos encabezados. El primero que vimos fue a quién se dirige Pablo cuando dice y vosotros padres. Y ya no nos podemos dedicar a ver eso, pero dijimos que se dirige al papá varón, porque Pablo usa ahí la palabra pater, que se traduce como varón. Es al padre varón. El segundo encabezado que vimos es cuál es la responsabilidad de esos padres, y dijimos que en esta responsabilidad hay dos cosas que Pablo manda, una negativa y una positiva. Y el domingo pasado solo vimos la negativa, es decir, lo que no debe de hacer un padre. ¿Y qué es lo que no debe de hacer un padre? No provocar a ira a sus hijos, es lo que dice Pablo. Pablo dirige su exhortación demandando del padre un trato hacia su hijo a no provocarlo a ira. Y dijimos que el verbo que Pablo usa para provocar es enfático y está compuesto de una proposición que intensifica el sentido del verbo. En palabras más sencillas, Pablo está diciendo, Padre, no provoques tú. No provoques tú que tu hijo sea un iracundo. No lo motives tú. No origines tú. No seas tú el causante de que tu hijo sea un iracundo. Y sabemos que tanto el padre como la madre
pueden provocar a sus hijos a ira, pero parece, mi hermano, que es el padre varón quien necesita la instrucción porque es más frecuente que un padre varón haga que su hijo se aire, porque el padre varón es más descuidado. Ahora bien, ¿cómo se provoca a ira a un hijo? Yo necesito repetir esto para poder conectar la enseñanza del domingo pasado con la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo se provoca a un hijo a ira? Cuando como padres nos convertimos en dictadores ejerciendo nuestra autoridad con abuso. ¿Y cuáles son las cosas que hacen los padres en la vida práctica al ejercer su autoridad con abuso y que provocan a ira a los hijos y los desalientan? ¿Cuáles son esas cosas? Primero dijimos que es cuando un padre no toma en cuenta la madurez de su hijo y lo manda a hacer cosas que no son para su edad o su madurez, porque simplemente no tiene la experiencia. A veces muchos papás quieren que sus hijos hagan exactamente lo que ellos hacen porque ellos lo hicieron a la edad de sus hijos. Eso provoca ira. La segunda cosa es que provoca ira y desaliento a los hijos es cuando los padres a la hora de disciplinar a sus hijos los humillan gritándoles con palabras, escuche, con palabras que un cristiano no debe usar y corrigiéndoles delante de otros, esto provoca ira y desalienta a los hijos. La tercera cosa que vimos es y que provoca y desalienta a ir a nuestros hijos es la incongruencia de nosotros los padres. Escúchame, papá. Escúchame, por favor, ten piedad de tus hijos. Tu incongruencia, el día de mañana, tu hijo te la va a restregar en la cara con sus actitudes. Quizás no te lo diga por respeto, pero un día tú verás su conducta y será exactamente la misma que tú tuviste. Les pedimos a nuestros hijos que lean la Biblia, pero nosotros no lo hacemos. Les pedimos a nuestros hijos que pasen tiempo orando al Señor, pero nosotros no lo hacemos. Y cuando ellos pecan contra nosotros por su rebeldía, les pedimos que pidan perdón, porque eso es un pecado grave ante Dios. Pero nosotros nunca les pedimos perdón cuando pecamos contra ellos al corregirlos con ira, hablándoles de manera incorrecta. Esa incongruencia provoca a ira y los desalienta. La cuarta cosa que provoca ira a nuestros hijos y los desalienta es nuestro cambio de temperamento. Si un día los padres se despiertan enojados, gritan y pegan. Y si se despiertan contentos, no lo hacen. La quinta cosa que provoca ira a nuestros hijos es el faltar a nuestra palabra. Es decir, el prometerles y no cumplirlo. Y esto puede ser tanto negativo como positivo. ¿Sí? Cuando usted le promete a su hijo que le va a corregir, que le va a tener que hacer algo porque se está portando mal y usted no lo hace, es prometer y no cumplir. O cuando usted le dice que van a ir a algún lado, que lo va a sacar a pasear y no lo hace. Prometer y no cumplir. La sexta cosa que provoca ir a un hijo y lo desalienta es cuando por todo el padre lo critica y le pega. Como cuando por un descuido el hijo en la mesa a la hora del desayuno o la comida o la cena, el hijo tira la sopa, si es la hora de la comida, o la cena, la leche, y el papá le da un manazo en la cabeza y le dice que es esto, que es otro, que es no sé cuántas cosas. Eso provoca a ira
a los hijos y los desalienta. La séptima cosa que provoca ira y desalienta a nuestros hijos es la falta de nuestro amor como padres. Los padres nunca tratan a sus hijos con cariño, con ternura, nunca les dicen que los aman, no los abrazan, nunca les dan un beso. Y la última cosa que provoca ira y desalienta a nuestros hijos, y esta es muy sutil, y esto es lo que vamos a ver ahora, es la falta de corrección. Aunque esto parece contradictorio, no lo es, porque hay padres que todo lo justifican, todo lo permiten, nunca o casi nunca estorban a sus hijos, como nunca lo hizo Elí y fue reprendido por Dios por no estorbar a sus hijos, por una conducta pecaminosa, nunca los estorban. Por lo tanto, la maldad que ya está en sus corazones se desarrollará y dará luz a su tiempo. El Padre dice que Él ama a sus hijos, por eso no lo disciplina. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un padre que no disciplina a su hijo, obviamente, hermanos, y por sentido común, esto cuando dice el Señor esto, no es que lo va a disciplinar por nada, ¿verdad que no? Eso tiene que ver en un contexto cuando el hijo se porta mal, no quiere obedecer, está de rebelde, tiene que ser castigado. Pero mi hermano, cuando un padre no disciplina a su hijo, simplemente no lo ama y eso lo va a provocar a ira y lo desalentará en algún momento de su vida. Es por eso que Pablo dice, Efesios 6, otra vez, el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo nos dice en este texto, hermanos, que el no disciplinar a nuestros hijos es provocarlos a ira. Solo ve a tu alrededor, hermano. Los hijos de hoy en día son menos disciplinados, menos corregidos que antes, y las consecuencias de eso es que los hijos son iracundos, son más rebeldes, son más indisciplinados. Así que después de que Pablo da un mandamiento a los padres de advertencia de no provocar a ir a los hijos, el lado negativo que vimos la semana pasada, ahora en el mismo texto, Pablo en el mismo mandamiento da unas palabras de instrucción, el lado positivo, para que los padres se dediquen a eso. Así que consideremos el aspecto positivo. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para muchos papás, el criar a sus hijos representa un serio problema cuando desean hacerlo bien. Pues hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de educar a los hijos. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando hacen algo? ¿Qué hacer que es correcto o es incorrecto? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo decirle sí, haz esto o no hagas esto? ¿Cómo resolver los detalles que surgen entre hermanos cuando los vemos discutir o pelearse incluso? Y nosotros como padres, ¿cómo debemos reaccionar ante esas cosas que en muchas ocasiones nos causan dolor
tristeza, confusión, enojo. ¿Y cómo mostrar que en medio de todo eso amamos a nuestros hijos, pero sin dejar de ser firmes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo esta tarea? Sin duda alguna, cada padre que está aquí se ha enfrentado a estas cosas en algún momento y sabe que no es fácil educar y crear a los hijos por causa del pecado que mora en ellos, el pecado que mora en nosotros, pero hermanos, también cuando los padres no procuran la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de padres cristianos. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido tener una enciclopedia que nos diera respuestas claras, precisas y contundentes en cuanto a la educación de los hijos? ¿Verdad? En el caso del amor vas a la A y cómo amar a tus hijos, ¿verdad? Y amor a los hijos. Y encuentras ahí no sé cuántas instrucciones claras y contundentes de cómo tú debes amar a tus hijos. ¿Cuántos no quisieran eso? ¿Cuántos papás no quisieran tener una enciclopedia así? Pero mi hermano, aunque eso no existe como tal, la verdad es que no estamos solos en esto, porque Dios ha dejado su palabra. Escuche, Dios ha dejado su palabra, donde encontramos mandamientos que nos ayudan a entender mejor la educación de nuestros hijos. En la palabra de Dios encontramos la información que ocupamos para poder cumplir nuestra responsabilidad. Pero papá, yo sé que todos quisiéramos una enciclopedia donde abriéramos en la A amor y todo ahí, ya bien fácil, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero tenemos su palabra. ¿Y eso qué demanda? Mucho trabajo, mucho esfuerzo y sabiduría. Y lo glorioso de esto, hermanos, es saber que contamos con la ayuda de nuestro Dios, que nos dirá qué hacer y estará con nosotros para alentarnos en esta tarea tan importante, tan desafiante y muchas veces desalentadora. Él estará a tu lado. Él lo prometió. ¿Sabes cuál es tu problema y mi problema? Que no vamos a la Escritura. No vamos a la Escritura. Y para nuestra enseñanza, hoy vamos a ver 3 encabezados. Primero veremos en el lado B de nuestro texto, y vosotros padres, no, en el lado B, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En ese lado B veremos 3 encabezados. Primero, la urgencia de criar a nuestros hijos. La urgencia de criar a nuestros hijos. Segundo, el criar a los hijos en disciplina y amonestación. Criar a los hijos en disciplina y amonestación. Y tercero, y esto es un poco largo el encabezado, pero creo que el encabezado no es tanto. Todo lo que hacemos en cuanto a la instrucción de los hijos debe ser en sometimiento a la autoridad del Señor Jesucristo y su palabra. Otra vez. Tercero, todo lo que hacemos en cuanto a la instrucción de los hijos debe ser en sometimiento a la autoridad del Señor Jesucristo y su palabra. Así que veamos, en primer lugar, la urgencia de criar a nuestros hijos. Versículo 4 otra vez. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mi hermano, es realmente triste que en hogares donde los padres afirman ser cristianos y que están en iglesias de sana doctrina, no
se está llevando a cabo esta tarea de crear a los hijos. No se está llevando a cabo. Y noten que Pablo, hermanos, no está dando una sugerencia. Pablo está dando un mandamiento. Los padres deben. Es responsabilidad de los padres criar a sus hijos, educar a sus hijos. La palabra que Pablo usa para criar en el original significa, papá, alimentar, significa nutrir y madurar. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, padres, ustedes padres, nutran a sus hijos, alimenten a sus hijos y llévenlos a madurar. Papá, un hijo no madura solo. Muchas veces madura por accidente. Yo recuerdo mis primeros años de matrimonio. Una verdadera catástrofe. 19 años. Terrible. Es difícil entender cómo actuar como esposo, de hecho como persona, como hijo. Es difícil. Es difícil. Muy complicado. Ahora, por el contraste que Pablo hace en el texto, cuando dice, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, lo que Pablo está diciendo es, padres, dedíquense a criar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan. Ellos necesitan ser guiados por ustedes para que su corazón no se incline hacia lo malo, sino hacia lo bueno, porque ellos vienen con un corazón pecaminoso. Mire lo que dice Proverbios 22:15. Papá, es la palabra de Dios, no lo está diciendo el pastor, es la palabra de Dios, solamente estoy repitiendo lo que él ya dijo. La necedad está ligada al corazón del muchacho. El pecado ya viene ahí. Pero dice el proverbio, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y yo no sé si usted está pensando ahorita como que entonces en todo momento le tengo que pegar. Bueno, no saque conclusiones, porque todavía no terminamos. Pero todos los niños nacen con una tendencia a hacer lo malo. El pecar en los niños es algo que ya viene en su propia naturaleza. Y si no le pones un freno, criándolo y educándolo, los efectos de su rebeldía serán pronto evidentes en su vida cuando no hagas o cumplas lo que el niño desea. Miraba yo porque para esto necesito estar como mirando todas las reacciones de los niños, ¿verdad? Y la educación de los padres, y miraba precisamente a un niño que le quitan el celular. Digo, para nuestro tiempo. Y eso se identifica con todos los papás aquí. Porque miren, sus hijos no sabrán leer la Biblia, pero los niñitos de 2 añitos, de 1 año, así miren, papá, no te rías, es una vergüenza, de verdad. De verdad, papá. De hecho, debería de dolerte. Porque si ese niño sabe manejar mejor el celular que su mamá, es precisamente por la mamá. De verdad, es muy lamentable. Yo sé que nos causa risa, pero debería dolernos porque ni siquiera has dimensionado lo que esto es. ¿Sabes lo que hacía ese niño cuando le quitaron el celular? Parecía que tenía rabia. ¿Has visto a una persona con rabia? ¿Nunca has visto una persona cuando le da rabia? Cuando tiene esa infección o ese bicho, no sé qué sea, en
su cuerpo, avienta espuma y se tuerce todo, como si fuera una persona endemoniada. Pues hágate cuenta un niño así, porque le quitaron el celular, pateando el respaldo, pateando el respaldo del auto de su padre. Si no te dedicas a criar y educar a tu hijo un día, esa maldad será evidente cuando te exija lo que él desea. Esto, hermanos, nos permite entender que no es necesario que nuestros hijos salgan de casa para aprender a pecar. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchos papás culpan a otros de que sus hijos hagan cosas malas. Ay, es que se junta con fulano de tal. No, 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 no. Puede ser una influencia, pero no es por eso. La realidad es que la maldad ya está en su corazón. Y si tú, papá, no has dedicado el tiempo ahí a educar a tu hijo, eso solamente es el resultado. Escuchen este dato. En la ciudad de Nueva York, un niño de 9 años de edad trató de robar un banco. 9 años. En el condado de Westchester, en Nueva York, en años pasados, la policía acusó a 4 niños de un ataque sexual en contra de una niña de 7 años. 4 niños. Los supuestos violadores fueron, escuche papá, un niño de 13 años, 2 niños de 11 años y otro de 9 años. El último fue la persona más joven que jamás fue acusada de violación de primer grado en el condado de Westchester. Fin de la cita. Mis hermanos, pero escucha ahora esto, dice, niños de 10 a 13 años de edad en la actualidad están involucrados en crímenes de adultos como nunca antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esas criaturitas que levantaban sus manitas y sus papás les hacían cosquillas en el cuello. ¿Qué pasó? Lo dejamos solo en eso, papá. Y cuando los papás ven a sus hijos tirarse al piso, su expresión es esta: es que es un bebé. Sí, es un bebé. No son adultos, no van a reaccionar como nosotros y tiene que actuar de manera madura. Eso es entendible. Pero necesitas corregir esa conducta, papá. Acuérdense lo que dice un autor de esto. Yo no sé si ustedes de acuerdo, solamente evalúalo. No estoy diciendo que sea la verdad verdadera, pero él dice que cuando tú ves a tu hijo revolcarse en el piso haciendo un berrinche, te está diciendo, papá, disciplíname. No quiero ser un hombre rebelde e iracundo. Es verdad, mis hermanos, que no todos los niños tienen el mismo grado de maldad, pero todos tienen el mismo principio de maldad. Por lo tanto, si no nos dedicamos a trabajar en el carácter de nuestros hijos, tarde o temprano la maldad dará fruto, de una o de otra manera. Y quizás para algunos ya sea demasiado tarde. De ahí lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 18, castiga a tu hijo. Papá, ¿tú sabes que esta es la palabra de Dios? A ver, dime qué harías si estuviera el Señor aquí presente y te dijera a él personalmente, papá, castiga a tu hijo en tanto que hay oportunidad. ¿Qué harías? Bueno, como lo estás diciendo tú, pastor, no cobra relevancia. Recuerden que solamente nosotros estamos repitiendo lo que el Señor ya ha dicho. ¿Qué harías, papá? ¿De verdad tomas la palabra de Dios como una autoridad? ¿O eres de los que creen que somos unos exagerados en todo esto? ¿Y has tomado el cristianismo tan ligero que has vuelto a caer en una nueva religión de tu vida?
Castiga a tu hijo, Proverbios 19:18, en tanto que hay esperanza. Mientras hay esperanza, dedícate. Pero también trae una advertencia y dice, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí tenemos dos opciones como padres. O nos dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos o los dejamos a expensas de su propio pecado, para su propia destrucción. Pero escucha, papá, esa destrucción no es solo física, sino espiritual. Si descuidamos nuestro trabajo como padres, llegará el momento en que no habrá más esperanza. Papá, ten fe, sé paciente. Si tus hijos son pequeños y dedícate a trabajar con ellos. Y cuando te digo dedícate, no estoy diciendo que tú vienes a la iglesia solamente. Eso es importantísimo. No, estamos hablando de que tú has hecho horarios en tu casa para estar con tus hijos pequeños, instruyéndolos en la palabra de Dios. Tú has tomado esa decisión de estar con tus hijos, dedicarte a moldear su carácter, viendo sus debilidades, sus reacciones, sus fortalezas, todo. Y lo estás llevando a la palabra. Es dedicarte a eso. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, papá, si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14, lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Aquí encontramos una advertencia para aquellos padres que están demasiado ocupados en otras cosas más que educar a sus hijos. Esta es la advertencia. Mis hermanos, nuestros hijos no son santos. No son ángeles pequeños que deben ser manejados de manera delicada para que no se corrompan. No, mi hermano. Son pequeños pecadores corruptos que tienen que ser guiados para que se vuelvan santos. Y si no te dedicas a formar su carácter, si no lo ves morir a temprana edad, tal vez lo veas como un adulto empedernido, como un muerto viviente, duro y necio de corazón, destruyendo a su esposa y a sus hijos, si es que los llegan a tener. Esposos golpeadores, esposos abusivos, esposos maldicientes y desobligados además. Yo sé, papá, que puede ser muy común para nosotros por lo que vemos en nuestra sociedad. Pero yo creo, hermanos, que es tiempo de aplicarnos a la palabra. Es tiempo. Escuche esto, papá. Es lo que usted no hace con sus hijos en gran manera lo que los desvía. ¿Escuchó eso? Es lo que usted no hace con sus hijos en gran manera lo que los desvía. Los niños necesitan saber, papás, los niños necesitan saber, déjenme decir esto de manera amable, que son pecadores. Ellos necesitan saber de manera clara lo profundo que es el pecado y que está arraigado en su corazón. De ahí que son unos mentirosos y que cuando los vemos decir mentiras, los papás sueltan la carcajada, ¿verdad? Eso es lo que vemos ahora. Ja, 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 mira cómo se defiende el bebé, cómo está ocultando ciertas cosas. Nuestros hijos necesitan ser enseñados que sentirán impulsos en sus corazones que están mal, pero que por ser pecadores son impulsos normales, pero deshonran a Dios y son una muestra del hecho de que están separados de Dios. Se les necesita mostrar de manera clara las consecuencias del pecado, de que pierden la bendición,
y que habrá dificultades en su vida si ellos desobedecen, si ellos siguen pecando contra Dios. Habrá muerte y quizás el infierno eterno. Los niños necesitan saber eso, papá. Ahora te quiero preguntar, papá, ¿usted cree esto? Papá, ¿usted cree que la Biblia enseña que hay pecado en el corazón de sus hijos? A ver otra vez la pregunta, porque solamente algunos contestaron. Quizás algunos todavía no están convencidos, pero yo quiero preguntar nuevamente, papá, ¿usted cree lo que la Biblia enseña con respecto a nuestros hijos que son pecadores desde que nacen? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque no es la psicología lo que debe gobernarnos en la crianza de los hijos. No, es la teología bíblica. Mire lo que están haciendo algunos papás espirituales. Y esto lo sé porque en esta semana, además de estar instruyéndome en este tema y estar trabajando arduamente, tomé algunos cursos de teología pactual, que es nuestra teología, no sé si lo sepan, pero esa es nuestra teología, teología pactual. Nosotros creemos en la teología de los pactos, creemos en un Dios de pactos, creemos que nuestro Dios cumplirá su palabra sí o sí. Muchos papás están ahorita dedicados a investigar cuándo vendrá el Señor, porque como ahorita Israel está siendo atacado por Irán, entonces ahorita ellos están así como que identificando al anticristo y los hijos muriéndose, identificando aquella cosa y viendo cuándo se va a cumplir la semana 70 de Daniel, entre otras cosas. Y esto lo digo con una sonrisa porque no quiero que usted se sienta mal, pero de verdad, papá, me duele, porque ese no es nuestro trabajo. Si tienes tiempo para estudiar todo eso, gloria a Dios. Pero papá, ese no es el trabajo más importante. Tú podrás entender los tiempos y las sazones y todo lo que las profecías enseñan, y tu hijo ir camino al infierno. Estamos más preocupados por quién es el anticristo, si es el rey de España, si es el presidente Bukele, que ahora dicen que es él. Ah, solo porque está barbado y porque lo sacan con ojos brillosos eh, en unas fotografías y por todo lo que está sucediendo en su país. Esto es muy lamentable, papá. Y cuando necesitamos saber qué dice la Biblia con respecto a la educación de nuestros hijos, ¿qué es más fácil para el papá? Consultar a los expertos. Y esto lo pongo entre comillas, la psicología. Pero papá, no es la psicología lo que debe gobernarnos en la crianza de nuestros hijos, sino la teología bíblica. Y según la Biblia, nuestros hijos no pueden moldearse solos, necesitan de sus padres que los guíen con amor, con firmeza, con disciplina, amonestación y constancia. Voy a repetir eso otra vez. Nuestros hijos necesitan de sus padres que los guíen con amor, con firmeza, con disciplina, amonestación y constancia. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, el criar a los hijos debe ser en disciplina y amonestación. Versículo 4 otra vez. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Papá, así como Dios establece y da mandamientos y enseña a sus hijos, así también el padre con sus hijos debe hacerlo. Pero papá, para poder enseñar, primero debes aprender. Un padre no puede pretender enseñar a su hijo en disciplina
y amonestación del Señor si él primero no se dedica con diligencia a meditar y estudiar las Escrituras. No solo es leerlas, es meditar y estudiarlas. ¿Por qué, papá? Porque lo que Dios demanda al padre al enseñar a sus hijos es que la enseñanza vaya acompañada de ejemplo, como dice Proverbios 27. Escuche esto: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el padre, si lo quiere poner de esta forma, y sus hijos son dichosos después de él, porque ven a su padre que es íntegro, porque ven a su padre que le dice: hijo, ¿puedes leer la Biblia? Porque han visto a su padre dedicado ahí, y el hijo dirá: esto no viene de un capricho de mi padre. Él es un hombre que se dedica a eso. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En otras palabras, no podemos esperar cualidades en los hijos que primero no hayan visto en sus padres. La palabra que Reina Valera usa para disciplina, mi hermano, según nuestro texto, Efesios 6:4, tiene que ver siempre con enseñanza, escuche, correctiva y positiva, y nunca con castigo que daña. ¿Escuchó eso? La palabra que Reina Valera usa para disciplina tiene que ver siempre con enseñanza correctiva y positiva que nunca daña. Y habla de ese proceso de entrenamiento de nuestros hijos, incluyendo, papá, el castigo corporal, pero sin hacer daño. Sin hacer daño. En otras palabras, Pablo dice: corrige a tu hijo, pero sin provocarlo a ira. O como dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y la palabra que Pablo usa también para amonestación, según el diccionario Vine, habla de la instrucción verbal, es decir, de poner en la mente del niño. En otras palabras, nuestros hijos deben tener en su mente la verdad de las Escrituras, no la verdad de la psicología. La verdad de las Escrituras. Y nosotros los padres somos los responsables de hacer esa tarea para que sea la palabra de Dios quien obre en sus corazones de nuestros hijos y los guíe en toda su vida. Esa, mi hermano, es nuestra responsabilidad. Educar a nuestros hijos para que piensen de manera bíblica. Escuche lo que dice Dios acerca de esto, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 en adelante. Si la psicología fuera tan importante para los cristianos, el texto tendría que decir eso. Versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán sobre tu corazón, papá. Primero, no se las quieras dar a tu hijo como diciendo: pues tú ve a la iglesia, yo a ver qué hago. No, no funciona, papá. No funciona de esa manera. Estas palabras que yo te mando hoy, es Dios hablando al Padre, estarán sobre tu corazón, papá. Y después las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte
y cuando te levantes. Y como hemos dicho ya, para que un padre pueda enseñar a sus hijos la palabra de Dios, es necesario que él mismo se instruya primero. Es decir, antes de que un padre comunique la palabra de Dios a sus hijos, esa palabra debe gobernar su corazón primero. Primero, porque un padre que no pasa tiempo en la palabra de Dios no podrá pastorear bien el corazón de sus hijos. Noten, papás, lo que dice la Escritura. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero y después las repetirás a tus hijos. El primer paso, papá, es que el padre pasa tiempo trayendo la palabra de Dios a su corazón y después las enseña a sus hijos diariamente, diariamente. Y mi hermano aquí no está hablando de memorizar un texto, que eso es muy importante, pero no está hablando de eso. De lo que habla es de la instrucción continua, constante. Los niños necesitan saber mucho más que mucho más que Jesús quiere ser su amigo. Necesitan saber de la ley de Dios, que si la han violado, no tienen capacidad en ellos para guardarla y agradar a Dios. Pueden hacerlo externamente porque nosotros los podemos forzar a eso, pero sus corazones tienen que ser transformados o morirán y perecerán. También necesitan entender que si ellos confían en Jesucristo, sus pecados son perdonados y no necesitan temer y pueden vivir con la esperanza y el gozo del cielo. Pero entonces, papá, la tarea primordial de un padre es buscar de manera diligente la salvación eterna de sus hijos. Somos los padres que estamos llamados a buscar, papá, intencionalmente las oportunidades que tenemos todos los días para instruir a los hijos en el conocimiento de Dios y su verdad. Papá, el objetivo de la crianza de los hijos es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La meta de la crianza de los hijos no es el control, papá. No es controlarlos. No es sujetarlos para que estén bajo nuestro control. No es producir en ellos una conducta socialmente apropiada. No, no es hacerlos amables y respetuosos. Ni siquiera es hacerlos que se conduzcan a sí mismos de una manera que es moralmente aceptable. Ni siquiera eso. Todas esas cosas son buenas y deben de estar incluidas. Pero eso no es lo primordial. No es hacerlos obedientes. No es darle a usted como padre algo de lo que pueda sentirse orgulloso. No, ese no es nuestro propósito. La meta de la crianza de los hijos no es que actúen para que usted los apruebe. La meta de la crianza de los hijos es su salvación y su santificación. Papá, estamos en una iglesia evangélica cristiana. No estamos en una plaza con psicólogos al frente diciéndole a los papás: educa a tu hijo para que se porte bien, para que sepa cómo hablar. Esfuérzate porque tenga una gran profesión. Y mi hermano, escuche esto, con un corazón perverso, esa persona que usted formó moralmente hablando y nunca se dedicó a formarlo según la Escritura, tarde o temprano será un mal ciudadano, tanto del cielo como de esta tierra. En cambio, usted puede tener a una persona iletrada que nunca fue a la escuela, pero con los principios del reino en su corazón, viviendo como un hijo de Dios, aquí y ahora.
Mi hermano, la meta de la crianza de los hijos es ver a su hijo salvado del pecado y del castigo eterno y después seguir el camino de la santificación. Ahora bien, nuestros hijos no solo deben recibir instrucción verbal, sino dirección con autoridad y castigo corporal cuando así sea necesario. Y subraye eso, cuando así sea necesario, no cuando el hijo hace algo y usted, mamá, agarra la chancla y se la vuela y tiene tanto tino que se la jinca en la cabeza. O el papá. Aquí es un poco complicado al hablar de esto, hermanos, de la disciplina o el castigo corporal. ¿Por qué? Porque muchos padres no están de acuerdo con eso y puede ser entendible porque algunos papás han abusado a la hora de castigar a sus hijos, golpeándoles y provocándoles terribles daños, porque ellos identifican el castigo a un niño que debe de ser con golpes. Y como hemos dicho ya, mis hermanos, eso es provocarlos a ira y papá, eso está prohibido por Dios. Papá, no provoques a ira a tus hijos. Pero eso no elimina lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al castigo corporal. Proverbios 23, 13 y 14 otra vez. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás del Seol, el alma del Seol. No hay manera, papá, escuche esto, no hay manera de dañar a un niño físicamente si se le castiga correctamente, sin ira, sin enojo y con dominio propio. Cuando se castiga a un niño con amor, con paciencia, con ternura, no hay manera de dañarlo. La palabra de Dios prohíbe el abuso de autoridad y los golpes, y nosotros como cristianos debemos oponernos tajantemente a ese tipo de abuso y a cualquier otro. Dios ha dado directrices. La directriz de castigar al niño cuando éste sea desobediente, y esto Dios lo dice porque Dios sabe que el castigo es un medio eficaz para corregir la rebeldía. Pero esto, ¿cuándo debe de hacerse? Después de que el papá ha trabajado con amor, con ternura, con paciencia en la instrucción bíblica en su hijo que va al corazón. ¿Por qué, papá? ¿Por qué tiene que ser así? Porque primero la instrucción bíblica al corazón y después el castigo si hay rebeldía. ¿Por qué? Porque papá, usted no está lidiando con un asunto de conducta. Usted está lidiando o tratando con el corazón pecaminoso. De hecho, la conducta no es el punto crucial. Cambiar la conducta de su hijo no es el punto más importante, porque un cambio en la conducta sin un cambio en el corazón es nada más que hipocresía. Es una farsa, porque el pecado y la rebelión todavía están en su corazón y solo se retrasa la expresión de la maldad cuando se castiga la conducta. Déjelo que cumpla 18 y va a empezar a decir, yo ya me quiero ir de mi casa. ¿Han escuchado eso? Ellos creen que van a ir a otra casa, ¿verdad? Y van a tener la ropa planchada, van a tener comida caliente, todo van a tener como cuando viven ahí. Pero muchas veces eso ya ni siquiera les importa. Lo que quieren es huir de ese cuartel general. Mi hermano, toda la conducta está ligada a alguna condición del corazón, alguna actitud del corazón. Y padres, escuchen, su tarea como padres es enfocarse en el corazón del niño. En primer lugar, hay que ayudarle al niño a entender que él o ella tienen un corazón extremadamente malo, pecaminoso.
y que esa corrupción interna que se levanta y causa todas esas palabras malas y pensamientos y hechos malos es debido a esa corrupción. La crianza de los hijos debe concentrarse en el corazón, no debe concentrarse en la conducta, o de lo contrario es superficial y hará daños severos. Cuando un hijo peca contra usted, está mintiendo o está diciendo palabras que usted no usa en casa porque los aprendió en otro lugar, siéntese con él. Vaya a su corazón y pregúntele, ¿de dónde salió eso, hijo? ¿De dónde salió esa palabra? ¿De dónde salió esa actitud? ¿De dónde salió ese berrinche? ¿De dónde salió? Tu corazón es malo, tu corazón es pecaminoso, mi amor. Tú debes saber eso, que tu corazón, todas tus actitudes y tus conductas que tienes son debido a tu corazón pecaminoso. ¿Cómo le vas a decir eso al bebé? ¿Cómo, papá? ¿Cómo le vas a decir que es un perverso si es un niño? Su corazón es malo. Papá, entendamos bíblicamente. Si no lo hacemos, habrá consecuencias. Por eso, mi hermano, no debes castigar a tu hijo con ira. Nunca le hagas daño cuando lo corrijas. Y escucha, papá, el dominio propio, después de que tú te expusiste a la palabra de Dios de manera diligente, será crucial en esta tarea. Antes de corregir a tu hijo, asegúrate de que estás calmado o que estás calmada. Respira y ve a Dios y dile, Señor, lo quiero agarrar de las orejas y sacudirlo, pero no me permitas hacer eso. Y yo digo esto porque esto es real, papá. Es verdad, yo no estoy exagerando, es verdad. Cuando nuestros hijos reinciden y reinciden en una situación, en una condición, en una actitud, nosotros los queremos agarrar y sacudirlos y decirle, pues, ¿qué no entiendes? Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Todo lo que hacemos en cuanto a la instrucción de los hijos debe ser en sometimiento a la palabra del Señor Jesucristo, a la autoridad, del Señor Jesucristo y a su palabra. Todo lo que hacemos en cuanto a la instrucción de nuestros hijos debe ser en sometimiento nosotros los padres a su autoridad del Señor Jesucristo y a su palabra. Otra vez, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, papá, solo es lícita la disciplina y la amonestación si se lleva a cabo en el Señor. O dicho de otra manera, la disciplina y la amonestación solo es lícita si el padre actúa como el Señor lo haría en las circunstancias que vuelven la acción en la disciplina. ¿Cómo te trata el Señor cuando pecas? Y si el Señor pusiera ahí mis pecados, voy a hablar de mí para que usted no diga, ay, pastor, ahí mis pecados, que muchas veces reincido y soy reiterativo en eso, papá, ni una sola vez el Señor me ha tratado de una manera que yo muera por su gracia. Hay momentos en que el Señor tiene que hacerlo por su amor, pero su amor y ese castigo que Él trae para ti nunca te destruirá. Siempre será para bien. El problema, mis hermanos, es cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, generalmente hacemos daño. Entonces, ¿cómo vas a actuar en la disciplina y amonestación del Señor y quieres que sea lícito? ¿Cómo vas a actuar? Como el Señor. En otras palabras, detrás de la autoridad de los padres está la autoridad de Dios. Por lo tanto, la educación de los hijos debe ser como Dios manda, porque la meta de esa disciplina, papá, escucha esto, la meta de esa disciplina y amonestación debe
debe llevar a tus hijos a tener una relación de amor con Cristo. ¿Y sabes qué es lo que provoca nuestra disciplina y nuestra amonestación con nuestros hijos? Que ellos no quieren nada con Dios. Esto es terrible. La disciplina y amonestación de nuestros hijos tiene un propósito, que ellos aprendan a amar a Dios, a relacionarse con Él. Por eso cuida tus actitudes. Vayamos otra vez a Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Quién? El papá. El papá. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, papá, si le quieres poner ahí, estarán sobre tu corazón. Primero. Y después las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, porque yo quiero que tus hijos también aprendan a tener relación conmigo, pero esa labor es tuya. Por eso necesitas tú primero empaparte de mi palabra, llevar mi palabra en tu mente y corazón. En otras palabras, mi hermano, la primera condición para el correcto funcionamiento de una relación entre padres e hijos tiene que ver con que la Biblia ejerza autoridad absoluta sobre los padres. Por eso dice el autor, estas palabras estarán sobre tu corazón. Escúchame, papá. De hecho, escúchenme todos los que son cristianos. No se trata de saber lo que dice el texto, sino de que la palabra de Dios gobierne tu corazón. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Eres incapaz de perdonar una ofensa? Y si esto lo llevamos al plano de la iglesia en general, somos incapaces de perdonar cosas que ni siquiera son ofensivas. Cristianos. Me llamó mucho la atención lo que dijo Miguel Núñez. Si tú no eres capaz de tratar a los demás como Dios te trata a ti mismo, tú no eres cristiano. ¿Cómo tratas a tus hijos? Estas palabras estarán sobre tu corazón. No se trata de saber lo que dice el texto, sino que la palabra de Dios, la palabra de Dios gobierna el corazón, que es donde se asientan los sentimientos y la voluntad que dan lugar a las acciones. La palabra de Dios debe gobernarnos primero. Y si la palabra de Dios no está gobernando el corazón del Padre, sus acciones serán pecaminosas, harán mucho daño y por lo tanto no se llegará a la meta de Dios, que es llevar a esos hijos a tener una relación personal de amor con Él. Así que para que un padre pueda llevar a cabo esta tarea de educar a sus hijos en el Señor, el padre debe asegurarse de que tiene la necesidad de que la palabra de Dios lo esté controlando en su vida en plenitud. Plenitud. ¿Y por qué debe ser así, papá? Porque nosotros no podemos obrar en el corazón de nuestros hijos. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y Dios ha dado a los padres como medios, a los padres los ha dado como medios para usarlos y obrar esa transformación en los hijos, pero siempre y cuando los padres estén sometidos a su palabra y donde esa palabra gobierna el corazón de su papá o del padre. Esto significa
que el padre debe ser un verdadero lector, escuche esto, un verdadero lector, conocedor y obediente de las Escrituras. No lo que están diciendo los hermanos en la televisión. Digo, yo creo que ya la tele ya ni existe. Bueno, no sé si exista, pero el YouTube, que es lo más común ahora, no es lo que están diciendo nuestros hermanos ahí acerca de quién es Dios. No, 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 papá. Es que tú tienes tiempo de ponerte a meditar en la Escritura lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, a ti, a ti. Tú dedicas tiempo ahí, estás analizando cada acción de tu vida, lo que estás haciendo, meditando, cuáles son las raíces de tu pecaminosidad, por qué dejas de orar, por qué dejas de leer la Biblia. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué dejas de orar? ¿Te has preguntado eso? Analízalo. ¿Por qué dejo de orar? Analízalo, medítalo a la luz de la palabra. Medita a la luz de la palabra porque eres inconstante en la lectura. Medítalo a la luz de la palabra. Medita a la luz de la palabra. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo a la luz de la palabra? No lo que está diciendo Sugel, que es muy bueno, y no digo que esté mal. Son buenísimos estos hermanos, pero eso no sobrepasa lo que dice la palabra, mi hermano. Yo mismo los escucho. Son extraordinarios de verdad en cuanto a la interpretación y su trabajo, pero no hay como que tú te enfrentes con tu Dios y Él te diga, Carlos, Francisco, Jesús, mira lo que estás haciendo. Él personalmente. Estos padres han sido dados como medios para transformar a los hijos cuando esos padres han sido controlados por la palabra de Dios. Y como hemos dicho antes, Dios puede obrar en el corazón de una persona, aunque su padre nunca le haya hablado del Señor, ni le haya dado ejemplo de eso, como muchos aquí nosotros. Yo soy un hecho indubitable de eso. Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros, pero papá, esa no es la regla para los cristianos. La regla que Dios ha dado es que los padres cristianos deben trabajar en el carácter de sus hijos con amor, con ternura, con paciencia, con esfuerzo, con diligencia y constancia. Y cuando en un padre la palabra de Dios gobierna su vida, a la hora de la crianza, su hijo sabrá que las demandas de su padre no son los caprichos de un padre obstinado, sino que son las demandas de un Dios expresadas en su palabra. Un papá lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, tratando a su hijo cuando peca y le dice, mi amor, yo voy a estar aquí. Te voy a ayudar a salir de tu pecado. Deja de mentir, mi amor. Mira bien lo que dice la palabra, pero yo te voy a ayudar. No le dice, eres un mentiroso, lárgate de aquí, me tienes harto. No, cuando un padre está educando y está lleno de la palabra, ese hijo sabrá, mi padre no es un caprichoso obstinado, es Dios quien está hablando a mi corazón. Mi hermano, el Espíritu Santo tiene ese poder. Así que todo aquello que tiene que ver con la crianza de los hijos y no los edifica y no los guía, no los lleva a tener una relación de amor personal con Cristo, debe ser desterrado de ese hogar por parte de los padres, quienes son los responsables de todo esto. Quite todo lo que no está llevando a su hijo a tener una relación de amor con Dios. Todo debe ser llevado a la luz de las Escrituras, las conversaciones, las preguntas de ética personal y sus respuestas, las acciones, los consejos, las directrices, las decisiones, las charlas en el hogar. Todo debe de ser llevado a través de la palabra de Dios. Papá, esta es tu responsabilidad. Esto es lo que tú debes hacer. Este es el lado positivo de nuestro texto.
Esto es lo que debes hacer. Si tú dices ser cristiano. Termino con esto. Pero si tú estás aquí, papá, y estás escuchando esto y no eres creyente, tengo algo que decir y que es importante. La carta fue enviada a una iglesia cristiana. Pablo está hablando a los cristianos. Pero aquí hay muchos papás, la mayoría, y quizás algunos que no son nacidos de Dios. Noten que Pablo está hablando a los padres cristianos, a sus hijos que no son cristianos. Pablo no dice, y vosotros padres críen a sus hijos cristianos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es importante saberlo, papá, porque todo aquel que es padre, aunque no es cristiano, tiene la responsabilidad de criar a sus hijos y amonestarlos en la vida natural, por así decirlo. Pero solo un padre que ha sido lleno del Espíritu Santo, solo un padre que ha conocido la verdad de las Escrituras podrá llevar a cabo esta tarea bíblicamente. Y si tu papá estás escuchando esto ahora mismo y quieres hacer las cosas bien con tus hijos de acuerdo a lo que Dios enseña en este texto, porque amas a tus hijos, lo primero que debes hacer es entregarle tu vida a Jesucristo, porque de lo contrario no lo vas a lograr. Estas directrices, estos mandamientos, son para personas pecadoras que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, porque ellos pueden. Un padre que no tiene al Espíritu Santo no podrá llevar esa tarea de criar y disciplinar a su hijo en la amonestación del Señor. No podrá, porque esto es para cristianos. Es para cristianos. Pero si tú estás aquí y no has creído en Jesús, cree en Jesús ahora mismo. Debes hacerlo ya. Primero, para que tus hijos vean el cambio que Dios ha traído en tu vida. De cómo los tratabas antes y cómo los tratas ahora. Miren, papás, en el hogar habemos de todo, de todos los padres. Hay padres muy extrovertidos, otros muy introvertidos, unos que hablan mucho, otros que hablan más o menos, otros que hablan poco, otros que no hablan nada. Y hermanos, de verdad, qué importante es entender lo que dice la Escritura en el equilibrio que necesita un hogar para poder formar el carácter de nuestros hijos. Porque se causa daño, tanto los que no hablan nada como los que hablan demasiado. Y como decía al principio, papá, de hecho yo quiero pedirles algo, yo sé que de verdad estamos fuera de tiempo, pero a mí me gustaría que abrazaras a tus hijos ahí y les pidieras perdón, de verdad. Porque tú sabes, papá, que bíblicamente, como cristiano, no has hecho las cosas bien. Pónganse de pie.
Para los papás que no están sus hijos aquí, pues lo único que deben hacer es pedir perdón. Pero aquí están mis hijos y papás, Dios sabe que como cristiano, como padre, no he hecho las cosas bien. Yo no estoy aquí, papá, como un experto en la materia, queriéndote instruir y porque yo soy la persona limpia de todo esto. No. De hecho, papá, quiero decirte que fui extremadamente confrontado al estar examinando este texto. Me di cuenta de cuánto tiempo perdí siendo egoísta. Como dije la semana pasada, excusándome en que amaba a mis hijos y que por eso pasaba tanto tiempo trabajando. Por ellos. No quiero que les falte nada a mis hijos, pero ¿qué es nada? Sopa, frijoles, buena ropa y tu respeto, tu amor, tu paciencia, la gracia de Dios en tu vida, la misericordia, la compasión, tu fidelidad, tu integridad que ellos deben de ver como hijos. De verdad quiero que todos los hijos pasen ahí con sus papás y los que no tienen a sus papás pasen con sus tíos, sus abuelos y denles un abrazo. Mi Dios, tú nos conoces, Señor. Cada uno de nosotros aquí como padres sabemos el mal trabajo que hemos hecho. Hemos abusado de nuestra autoridad. Hemos quebrantado la regla como cristianos, papá. Padre, tú sabes que en el camino nos hemos equivocado y podremos justificar 1,000,000 de cosas, pero tu palabra es autoridad, Señor. Tu palabra es nuestra autoridad. Y ya no queremos dar un paso más, Señor, sin antes detenernos a analizar lo que estamos haciendo para formar el carácter de nuestros hijos. Yo quiero, Señor, que tu espíritu redarguya a aquellos padres que se están olvidando de ti por su trabajo. Tráelos a ti, Señor, nuevamente, y haz lo que tengas que hacer. Si tienes que actuar, obrar, como en muchos de nosotros, quebrando incluso las piernas, o metiéndolos en el horno para que estos padres despierten, hazlo, Señor. Por favor, hazlo. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu amor. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre en nuestros corazones. Que esta palabra no quede solamente en un sermón de qué duro es sentido, sino que en verdad pueda ser quebrantado, Señor, humillado y decir, Señor, ayúdame. Soy débil, soy frágil, soy ignorante, Señor. He confundido, Señor, mi amor por mis hijos. Me he equivocado. No he trabajado, Señor, diligentemente en mi corazón a la luz de tu palabra. Lo que he aprendido hoy, Señor, con respecto a que estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán sobre mi corazón como papá, Señor. Eso que tú me enseñaste hoy, quizás ya lo sabía, pero no lo había considerado como tal. Porque mi autoridad, Señor, como padre, está bajo tu autoridad, Señor.
Y no podré ejercer mi autoridad como padre si tu palabra, Señor, no gobierna mi corazón. Estamos más preocupados por que nuestros hijos tengan una profesión, Señor. Y todos los padres aquí sabemos eso. No porque sea malo, Señor. No es malo que nuestros hijos sean profesionales. Creemos que es justo, es bueno y correcto. Pero eso no es, Señor, lo que tú buscas en ellos. Tú deseas que estos hijos nuestros, esa descendencia, Señor, te honre, te glorifique, y que nuestra iglesia, Señor, en la segunda generación pueda tener pastores firmes, hombres de carácter, hombres que no se dejan por este mundo arrastrar, hombres que predican fielmente la palabra, opóngase quien se oponga, hombres que ven ahora a estos hombres débiles predicando tu palabra y diciendo, eso es lo que haremos. Y que tengan la autoridad, Señor, de bajar y quitar de este lugar, Señor, aquellos que quieran predicar tu palabra, pero predican, Señor, filosofías de hombres. Hombres que tengan discernimiento, hombres que teológicamente pueden levantar la voz y decir, querido hermano, eso que estás diciendo va contra la palabra de nuestro Señor. Porque hoy, Señor, hoy no se hace eso. Y entendemos que podemos esperar a aquel hombre a que baje del púlpito, pero es hacerlo. Hombres que no se amedrentan por nada. Hombres y mujeres que están dispuestos a vivir en santidad delante de ti, Señor. Hombres y mujeres que están dispuestos a renunciar a su egoísmo, a su orgullo, a su egocentrismo, por dedicarse a llenar su corazón de tu palabra. Señor, perdónanos como padres y ayúdanos, Señor, a educar a nuestros hijos, a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Ten misericordia de nosotros, los padres, porque te necesitamos, Señor. No podemos hacer esta labor solos. Nos declaramos incompetentes, Señor, pero no nos cruzaremos de brazos. Te buscaremos con todas nuestras fuerzas. Nos humillaremos y pasaremos tiempo en tu palabra, Señor, escudriñando y siendo desafiados por libros, por los comentarios, por diccionarios teológicos, para poder aprender, Señor, a ser padres. Y que nuestros hijos, cuando se enfrenten a esta labor, a este ministerio, Señor, de ser padres, puedan ser hombres fieles a ti. Oh Señor, ayuda a este pueblo que es débil. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de